Me dirijo al pueblo ecuatoriano por el conflicto en el que están introduciendo al pueblo ecuatoriano. Aquí venimos con varios conflictos internacionales. El primero fue con Rusia, que aún no se logra restablecer las relaciones comerciales y que luego este gobierno tuvo que reconocer su error y dar marcha atrás. Invadir una embajada es declararle la guerra a un país sin ninguna razón ni justificación. Este hecho no se lo ha visto ni en las peores dictaduras de Latinoamérica, cuando México recibió a muchísimos asilados en su embajada. Bueno, señores, y la situación que está pasando en Ecuador es terrible. Se han quedado a oscuras ya prácticamente. No llega la energía eléctrica. Noboa sigue diciendo que México es el culpable de los cortes energéticos y que las empresas petroleras están obligadas a venderle petróleo a su país. ¿Creen ustedes que el verdadero culpable del desastre que tiene hoy Ecuador con el sistema energético es Daniel Noboa? ¿O creen que México puede solucionarlo? Yo te voy a decir lo que está haciendo el gobierno mexicano para tratar de ayudar a la población de Ecuador que necesita ayuda humanitaria, y Noboa ni siquiera abre un corredor humanitario para que los más pobres puedan recibir esa ayuda que México hoy está dispuesto a enviarle. En primer lugar, hay que conocer por qué surge el conflicto y cómo puede solucionarse. México tiene el petróleo que Ecuador necesita y podríamos vendérselo, incluso podríamos entregárselo para que Daniel Noboa inmediatamente resuelva el problema energético del país, pero para ello se necesita una disculpa pública, que es lo que mantiene el juego energético trancado en la nación. Noboa provoca los cortes de luz y algunos expertos dicen que lo está haciendo a propósito. Yo le voy a explicar cuál es la estrategia que tiene el presidente ecuatoriano para que se siga yendo la luz y hayan problemas económicos, porque las elecciones presidenciales se están acercando y esto lo beneficia. Te voy a explicar en qué beneficia eso a Daniel Noboa. ¿Puede México ayudar a Ecuador a recuperar el comercio? Absolutamente. México es el país con la economía más grande de Latinoamérica. Además, tenemos el control de toda la mercancía que se distribuye desde China, Estados Unidos y Sudamérica por el corredor interoceánico. Entonces podríamos liberar los fondos necesarios para que Ecuador se vuelva a levantar. Por eso les digo, México le compró la economía a Ecuador. Además, se puede hablar con Rusia para que se le comiencen a comprar los bananos. Algo muy importante que nos han preguntado los expertos: ¿qué tanto control tiene México sobre Daniel Noboa? Pues con decirte que Ecuador le debe mucho dinero a México. Además, su comercio depende de los compradores mexicanos. El sistema energético y sus petroleras están 100% atadas a Pemex, y México es quien controla todas las exportaciones e importaciones desde este país. Debe Ecuador disculparse con México y evitar esta situación financiera, esta situación que está haciendo que colapse el país, que se queden a oscura y sin energía. ¿Creen ustedes que si Daniel Noboa se disculpa con México y llega hasta nuestro país a pagarnos lo que se nos debe, se le deberían aceptar esas disculpas? México tiene el petróleo que Ecuador necesita, pero nos hemos quedado con él porque no se puede hacer negocios con un agresor. El problema surge desde que Daniel Noboa le dio la orden al ejército de Ecuador que entrara a un territorio nacional mexicano. Todos sabemos que esto no lo hizo Daniel Noboa por sí solo. Estados Unidos está detrás de esas agresiones y es muy probable que le haya dado la orden amenazándolos, porque este es un lacayo estadounidense, y esto provocó que el problema energético se agravara en la nación. Pero ¿por qué razón Estados Unidos, si está detrás de las agresiones a la Embajada de México, no está ayudando a Ecuador con liquidez? ¿Por qué no le están dando dólares o incluso le venden petróleo y gas natural que necesita el país para poder producir energía? Porque Estados Unidos solamente tiene un ejército poderoso, pero sus finanzas están quebradas. Tuvo que tomarle 34,000 millones de dólares prestado a México y ahora se nos han acercado nuevamente para que se le preste el dinero que quiere utilizar la Casa Blanca para dolarizar a Argentina y convertirlos en una colonia. Daniel Noboa provoca los cortes energéticos en Ecuador por beneficio propio, porque esto lo puede acercar a un nuevo periodo presidencial.
Noboa está modificando la constitución de su país. Las modificaciones a la constitución la están haciendo por dos motivos. Primero, porque Noboa quiere que haya presencia militar de los Estados Unidos en Ecuador, algo que es ilegal, pero él aparentemente va a lograr que se firmen esos acuerdos, pero también quiere modificarla porque solamente le permite un periodo presidencial a cada presidente. Y Noboa aspira a quedarse en el poder, pero ¿creen ustedes que los ecuatorianos no son tontos ni perezosos y van a votarle en contra? Que no lo van a volver a poner en la silla, porque de ser así, este se va a convertir en uno de los dictadores más preocupantes de la región. Si muchos consideran que Nicolás Maduro ha sido un dictador muy fuerte con el pueblo venezolano, imagínense ustedes lo que va a hacer Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador cuando sientan que son dueños y señores de ambos países. ¿Puede México ayudar a Ecuador a recuperar el comercio? ¿Creen ustedes que antes de que Daniel Noboa llegara al gobierno y que se agrediera la embajada de México en el país, Ecuador estaba mejor energéticamente, la economía estaba fluyendo con mejor calidad y las exportaciones de los trabajadores ecuatorianos, por ejemplo? En Ecuador se siembran muchísimos bananos, se le venden los plátanos a Rusia y México, y ambos países cortaron con Ecuador primero porque Daniel Noboa llamó chatarras a todos los aviones militares de Rusia que se le están vendiendo a México, pero luego de agredir a México también dice que nosotros somos los culpables de esas agresiones y que para tratar de solucionar el problema iba a invitar al presidente Andrés Manuel López Obrador a comer tacos y ceviche. Pero López Obrador ya no es presidente de México, es asesor de la nueva presidenta, quien va a perseguir a Daniel Noboa y tiene intenciones incluso de movilizar el ejército si este no se disculpa y le pide perdón a todo el pueblo mexicano. Por eso te pregunto, ¿están los mexicanos dispuestos a perdonar a Noboa si este nos paga lo que nos debe y le pide disculpa a los mexicanos? O de lo contrario, si el presidente de Ecuador no cambia su postura, ¿le darían luz verdes a Claudia Sheinbaum para que movilice el ejército y lo meta tras prisión? Además, ¿qué tanto control tiene México sobre Daniel Noboa? Pues México prácticamente ha comprado la economía del país. México es una nación muy poderosa. México es el único país que se preocupó por construir refinerías y ojo con ese dato. Ecuador posee petróleo, pero no lo pueden utilizar para crear energía porque primero hay que refinarlo. ¿Y dónde creen ustedes que se refina el petróleo? En las refinerías mexicanas de Pemex, y Pemex se negó a seguir haciendo negocios petroleros con las empresas petroleras ecuatorianas y por eso es que se están quedando a oscuras. Ese es el déficit energético que tiene el país y Noboa no quiere decírtelo. Me gustaría saber cuántas horas al día se está yendo la luz en Ecuador y compártele este video a tus amigos, familiares y en redes sociales para que todo el mundo se entere en que hay que ayudar a los ecuatorianos con ayuda humanitaria. México quiere sumar a la causa. La ayuda humanitaria que se había recolectado para enviársela al pueblo de Ecuador que la necesita se dirigió a los Estados Unidos, al estado de la Florida, porque el gobernador Ron DeSantis le pidió ayuda a México tras el paso de los huracanes. Pero nosotros tenemos la intención de enviarle combustible al pueblo ecuatoriano, pero no se lo podemos entregar a Daniel Noboa porque este podría robárselo y luego decir que es él quien lo está proporcionando para quedar bien ante el pueblo, cuando todo el mundo sabe que el culpable del deterioro financiero que hoy tiene la nación es el mismo presidente. Un niño rico que no sabe gobernar y que solamente obedece las órdenes que les da la Casa Blanca. Lo más importante de todo, deben los ecuatorianos disculparse con México para evitar esta situación. Yo le puedo asegurar a ustedes que la doctora Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy inteligente, preparada y una gran inversionista, estaría dispuesta a continuar haciendo negocios con Ecuador, que es un país que por lo menos nos estaba pagando las deudas, no como hacen los argentinos, que Javier Milei nos insulta para negarse a devolvernos el dinero. Ecuador no tenía que pagarnos directamente porque lo que estábamos haciendo era
recibiendo todo el petróleo de las empresas petroleras ecuatorianas, y una vez llegaba la materia prima, el petróleo crudo a nuestra refinería, se ponía en marcha el proceso de refinación, y cuando se separaban todos los componentes, los combustibles se vendían en el mercado abierto y a Ecuador se le enviaba la cantidad que necesitaba para sus empresas petroleras poder generar corriente y energía para los hogares. Entonces México lo que hacía era vender el superávit energético y dividirse la ganancia con los ecuatorianos. Era un negocio de ganar, ganar, hasta que Daniel Noboa se le ocurrió agredir una embajada mexicana y hoy se dio cuenta que México tiene el control de las finanzas de su país y lo va a quitar del gobierno, ya que en las próximas elecciones pensamos que ningún ecuatoriano va a votar en favor de Daniel Noboa. Y si es así, quiero leer tu respuesta en los comentarios. México tiene el petróleo que Ecuador necesita, pero nos hemos quedado con él porque hay otros países que quieren comprar nuestra energía. Y aunque Daniel Noboa sugiere que estamos obligados y está entablando demanda en contra de nuestras petroleras, el país se sigue quedando a oscura y todos los días la crisis se agrava. Se están acostando a oscura, pero también hay desabastecimiento en las gasolineras donde no está llegando el combustible. No hay gasolina y cuando aparece es carísima. Es un caos total lo que tiene el presidente Noboa. Noboa provoca los cortes de luz y esto lo hace a propósito porque esto le puede generar votos. Si el día de las votaciones Noboa reactiva los sistemas energéticos y le vuelve a enviar energía a todos los hogares y las fábricas, van a decir que el gobierno está trabajando mucho. Van a llenar los embalses de agua y producir toda la energía necesaria para proporcionarle el servicio las 24 horas a los hogares del país, y la gente se le olvida lo que sucedió hoy y van a votar otra vez por él. Eso es una estrategia que utilizan muchos dictadores de Latinoamérica para poder quedarse perpetuamente en el gobierno, pero a Noboa se le está haciendo ya demasiado tarde. ¿Puede México ayudar a Ecuador a recuperar el comercio? Saben ustedes que hay muchas naciones que quieren convertirse en territorio mexicano, como son Venezuela, Cuba, Guatemala, Argentina. Quiere utilizar el peso mexicano como la moneda nacional de su país porque el dólar ya lo tiene prácticamente colonizado y no han podido detener la inflación. Pero si estuvieran el peso mexicano como la moneda de curso legal, hoy la inflación estuviera en cero en el país como lo tiene México. Ecuador también quisiera utilizar nuestra moneda y hay muchos ecuatorianos que quisieran que su país perteneciera a México, que se convirtiera en un estado mexicano para salir de la crisis económica y energética, ya que México podría proporcionarle todo lo que se necesita para que se levante nuevamente la nación. ¿Qué tanto control tiene México sobre Daniel Noboa? Estados Unidos fue quien convenció a Noboa de entrar a nuestra embajada, pero México es quien controla las finanzas, o sea, que mientras Estados Unidos controla el títere de Daniel Noboa, México es quien controla todas las empresas del país, ya que si no le vendemos petróleo, estas van a tener que cerrar y irse. Hay muchos empleados hoy nerviosos en Ecuador porque van a perder sus empleos, todo por culpas de las malas políticas ecuatorianas que ha firmado su propio presidente para dañar el país. ¿Cómo es posible que a un gobernante no le duela ver a su gente empobrecerse y todos los días tener menos poder adquisitivo? Si se hicieran las paces con México, hoy Ecuador tuviera la oportunidad de poder vender todos sus productos y los campesinos no estarían perdiendo sus tierras, los hogares estuvieran recibiendo energía y las empresas petroleras exportando petróleo a México para que México le mande combustible y hoy estuvieran generando millones de dólares por la venta de los hidrocarburos. Por último, debe Ecuador disculparse con la presidenta mexicana para evitar la situación energética y económica. ¿Creen ustedes que si Claudia le acepta las disculpas a los ecuatorianos, no importa si Daniel Noboa no se disculpa con México, deberíamos restablecer el comercio, la economía y el sistema energético de este país? Ecuador y México son dos naciones hermanas, pero tenemos un problema de gobernabilidad y mientras Noboa no se acerque al gobierno mexicano, van a tener serios problemas para poder salir de esta crisis. México le da la mano a todas las economías del mundo, pero en Ecuador se ha cerrado el grifo y ya se dieron cuenta quién es que manda en la economía: México y sus empresas. Por eso quiero leer en los comentarios lo que opinas tú.
¿Debería México comenzar a ayudar a Ecuador enviándole petróleo para que la economía no colapse? ¿O debemos esperar un poco más hasta que Noboa se decida a disculparse con nuestro país? Así que no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, para toda esa hermosa comunidad, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.